Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tenemos el privilegio de recibir al doctor Fabián Mondragón Pedrero, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este que es el programa de él, el programa de ustedes, el programa que sirve a la familia y a la comunidad en general. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, al contrario es un honor estar contigo por aquí. Hoy vamos a tratar un tema. Incluso he convenido ya con el maestro Mondragón en que, dada la trascendencia y la importancia del tópico, vamos a hacer dos programas, uno esta semana y otro la próxima, sobre el título que ustedes vieron ya en la pantalla de televisión: la oralidad en el derecho mexicano, especialmente en el derecho familiar. Sabemos que la distinguida teleaudiencia nos ve, nos deja llegar a su casa y que muchas personas no poseen la ciencia del derecho. Agradecemos a quienes sí son abogados y nos ven, nos honran mandándonos correos, hablándonos por teléfono, diciendo a qué personajes, a qué juristas, a qué maestros o investigadores de la universidad quieren ver en este programa. Esta materia de la que hoy vamos a dialogar con ustedes está de moda, pero en realidad la intención del gobierno de este país y de los anteriores es que no sea una moda pasajera, sino que llegue y se quede. Ese es un cuestionamiento muy importante porque está el país sacudido por lo oral. Todas las gentes hablan del oral. Incluso, como platicaba yo con el maestro Fabián Mondragón, hoy está empezando en el Distrito Federal esa ola de la moda que se inaugura con 6 juzgados familiares de los 42 que van a ir sobre lo que hoy se llama el derecho familiar oral o el derecho procesal familiar oral, que sobre este programa vamos a ir desarrollando. Entonces yo le preguntaría al maestro Fabián Mondragón que nos haga favor de marcarnos cuál es el marco de referencia, en dónde nos vamos a mover, para que ustedes y yo aprendamos de lo que él nos va a enseñar. Maestro. Más que enseñar, es coparticipar en reflexiones que nos permitan ir viendo qué hace el legislador y si verdaderamente va dirigido al pueblo para obtener un cumplimiento. Primero tenemos que ver su marco jurídico. En su marco jurídico se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y con un título 18º denominado del juicio oral en materia familiar. Para nosotros expresar un juicio oral en materia familiar, lo primero que tendríamos que reflexionar y que veremos poco a poquito qué va a ser la oralidad, si verdaderamente se debe denominar juicio y finalmente integrarlo en ese ámbito tan bello que es el núcleo de la sociedad denominado familia. Ahí encontraríamos el marco jurídico en el Código Procesal Civil. Bueno, muy importante que el maestro nos lleve directamente al derecho positivo vigente, las normas que ordenan, no discuten, y que hoy en el Distrito Federal, para empezar, es una realidad. Valdría la pena, solo como una referencia cultural, decirles a ustedes que esta palabra oral deriva de 2 raíces latinas, os, oris, que significa, precisamente porque es oral, lo expresado con la boca, es decir, la palabra. ¿Cómo llevar esto al derecho? Y evidentemente, de entrada, diferenciarlo con lo escrito.
Porque nuestra tradición, maestro, ha sido siempre el proceso escrito. Entonces, hoy, con esta materia tan especial que es la oralidad, habría que considerar como una primera interrogante si en realidad existen, no solo en México, sino en el mundo, juicios orales puros. Sobre esto, nuestra primera reflexión sería, qué bien que se precisara esa expresión de ideas en forma verbal, y al hacer esa expresión de ideas en forma verbal, ¿qué implicaría? Que toda esa tramitación, toda esa serie de etapas fuera de forma verbal. La realidad es que los procesos son mixtos. Hay una parte que es por escrito y una parte que es verbal. Se le trata de asignar la calidad de verbal cuando la parte fundamental o la mayor parte se realiza en forma oral. Es ahí de donde toma su denominación y de donde veremos un poquito más adelante por qué se fundamenta que es mixto. Porque va a tener siempre una parte escrita y una parte verbal. Pero en realidad podríamos afirmar categóricamente, en México concretamente, que estamos frente a un giro de 180 grados para que desaparezca lo escrito y sea solamente verbal, que llegas, dices, te contestan, etcétera, el juez dice esto así, así, se acabó. ¿Eso es posible? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque siempre deberemos de dejar una constancia. Y cuando la constancia, independientemente de los medios electrónicos, se tiene que hacer por escrito, perdió esa sensación de que todo fue verbal. No hay posibilidad en este momento. Entonces tú dices, hay que dejar una constancia que es ya el final, pero el principio puede ser nomás vengo y me quejo, o también hay una parte escrita en el principio. Al principio vamos a ver cómo está nuestra regulación y después vamos a reflexionar un poquito hacia atrás cómo se acercaba a la oralidad. Actualmente bromearía con ustedes porque les diría, voy a iniciar un juicio oral en materia familiar presentando mi demanda por escrito. Y al presentar mi demanda por escrito voy a tener que cumplir con una serie de requisitos. Primero, el tribunal ante el cual se promueve, que me va a permitir recordar qué es la jurisdicción, cómo se va a decir el derecho por parte de la autoridad jurisdiccional, conociendo, resolviendo y en su caso ejecutando, pero teniendo como medida o contenido a la competencia. Ya si vemos territorio, materia, grado, cuantía, y en este caso la materia, que es muy importante por esa discusión de los doctrinarios, si el derecho familiar lo seguimos integrando dentro del derecho civil o verdaderamente tiene su propia autonomía. Quizás entraríamos en discusiones que no valieran la pena por el propio tratamiento del proceso, pero sí reflexionar. Si no fuera tan trascendente el derecho de familia, ¿por qué tiene sus propios juzgados? ¿Por qué tiene su propia regulación? Quizás porque está tocando un núcleo trascendente que es el de la sociedad, denominado familia. Qué importante, maestro, y ustedes en su casa son nuestros mejores jueces, porque precisamente porque nos ven, este programa es una realidad. Y cuando maestros intelectuales, juristas tan distinguidos como el doctor Fabián Mondragón nos acompañan, es verdaderamente un placer, es un banquete de sabiduría, poder usted allá en su casa tomar nota de estas cuestiones, porque fíjense bien a dónde los voy a llevar ahora, y al maestro Fabián Mondragón. Maestro, sobre todo vamos a bajarnos un poco del tecnicismo jurídico y vamos a lo más simple, porque esa es la verdadera comunicación, cuando es llana, tranquila, sin retórica ni esoterismos, es muy fácil de entenderla. ¿Cuáles son
desde tu perspectiva, los objetivos de esta iniciativa mexicana, que además, tal cual, ha sido copiada del extranjero. Así es. Yo recientemente, hace 2 meses, estuve en Chile, tuve una experiencia extraordinaria en esta materia, de la que más adelante voy a hablar, pero en este momento quisiera que le transmitieras a la distinguida teleaudiencia, desde tu perspectiva, ¿qué objetivos reales se persiguen con esta iniciativa? Esta iniciativa partió de un clamor de la sociedad, pero que se vinculó también con el propio Poder Judicial. ¿Cómo surgió este clamor? Si el derecho de familia lo debemos de considerar de interés público para conservar lo que es tan bello como esa relación, esa comunicación, ¿por qué no darle una tramitación que fuera pronta y expedita, pero que verdaderamente lo fuera con un satisfactor adicional? Que el juez verdaderamente se acercara a las partes, las escuchara, tuviera su confianza, pudiera acercarlas e idealmente encontrar una solución. En esa comunicación, en ese ámbito verbal, cuando verdaderamente se llega a lograr, volvemos a unificar la comunicación y volvemos a integrar a la familia. Entonces, la estructura fue: las partes en ocasiones, por sus problemas, por sus presiones, se empiezan a alejar, se empiezan a faltar el respeto. Pero si tenemos a alguien que nos es confiable, como es un juzgador, y él se acerca a nosotros, se quita de momento su investidura, como dijimos, práctica, sencilla, los escucho, he escuchado a varias personas, y quizás les pueda sugerir que les falta un poquito de comunicación, un poquito de paciencia, y que ustedes mismos no se han convertido en enemigos. Máxime, si hay hijos de por medio, vamos a tratar de encontrar una solución. Y cuando lo logran, no lo logró un procedimiento, no lo logró una legislación, lo lograron ustedes en beneficio de algo que para nosotros es importante, llamado familia. Muy importante, como les decía, la sencillez, la claridad en la palabra permite que, aunque no se posea la ciencia del derecho, esto se pueda entender claramente. Como le decía yo al maestro Mondragón, los objetivos que se persiguen con esta iniciativa, y esto es muy importante para ustedes allá en su hogar, para los abogados, para los juzgadores, los legisladores, hay que entender no solo en la materia de derecho familiar, sino también en la penal, en la civil, en la mercantil, que hay un propósito, desde mi perspectiva, que es negociar los conflictos, evitar, hasta donde sea posible, ir a un juicio, y sobre todo a un juicio largo, ahorrar recursos económicos, humanos, desgastes. Y en el caso concreto, maestro, por ejemplo, de la materia oral penal, vaciar las cárceles, porque hoy tenemos muchísimas personas que por las deficiencias del sistema escrito, por el robo de un disco o de un teléfono, hay personas que son privadas de su libertad porque se le van tipificando cuestiones de que hablan de robo con violencia, y esas perspectivas son muy graves. Pero también es muy importante, y esto quizás sea el mensaje en estos 2 programas, ya tú lo dijiste, yo lo voy a parafrasear, que haya soluciones alternas. Así es. Que haya medidas alternativas para que las gentes, las personas, las familias, quien comete un delito que no sea grave, por supuesto, pueda negociar. Casi diríamos, como lo afirma Raúl Carancay Rivas, que es en el derecho penal es la mercantilización de la culpabilidad. Pero en realidad, desde el punto de vista
de la sociedad, de la familia, del derecho, es mejor esa frase tan trillada, un mal arreglo que un buen y largo juicio. Entonces, vamos a ir a una pausa, nos quedamos en esta hipótesis de los objetivos, que no los deben ustedes de perder, los estaremos reiterando, que son negociar, buscar soluciones alternas y evitar, fíjense ustedes, a pesar de la aparente panacea que puede ser lo oral, evitar ir a juicios, aunque sean orales. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando sobre la oralidad en el derecho mexicano, especialmente en el derecho familiar, y lo hemos hecho extensivo al derecho penal, al civil, al mercantil. Tenemos el privilegio de que esté con nosotros el doctor Fabián Mondragón Pedrero, quien además de ser catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, la mejor de Latinoamérica, y de su división de posgrado, nos honramos porque es el presidente del colegio, del presidente de la Asociación de Colegios de Profesores de Derecho de nuestra institución. Muchos colegios que siempre estamos siguiendo esta huella del maestro, él al pendiente, junto con la ZAPA-UNAM, etcétera, de que las cosas vayan siempre mejorando en lo académico. Maestro Mondragón, gracias por estar con nosotros. Yo creo que retomamos cuestiones que dejábamos antes de la pausa y sería bueno que a las personas les señalaras en principio, desde tu perspectiva y de acuerdo con la ley, si es lo mismo juicio o proceso o si hay diferencias. Aquí sí, lamentablemente vamos a tener que utilizar un poquito de técnica jurídica. Hay que hacerlo, claro. En un primer lugar, si utilizamos la palabra juicio, el juicio es una de las fases del proceso y normalmente nos olvidamos de ello. Me dicen, ¿cómo? Sí, en un proceso se tiene una serie de etapas para llegar a un fin y en esa serie de etapas para llegar a un fin, la primera fase le llaman instrucción y la segunda juicio. Juicio sí que cuando el juez nos va a determinar. Mas, sin embargo, dentro de la práctica procesal se le ha utilizado como sinónimo de proceso. Y al utilizarlo como sinónimo de proceso, pues ya nos obliga a decir que en el juicio vemos una serie de etapas, un camino que vamos siguiendo, por ejemplo, con la demanda, contestación, pruebas, para llegar a un fin. Y cuando llegamos a ese fin es la solución de una controversia. Pero no nos debemos de perder lo que fue nuestro objetivo inicial. Nuestro objetivo inicial es, teniendo un juicio, una serie de etapas para llegar a un fin, que es resolver una controversia, efectivamente el juicio oral, su mecanismo es fundamentalmente no llegar al dictado de una sentencia. Es aprovechar esos hermosos medios alternativos de solución de controversias que deben de venir normalmente de las partes, como son la mediación, como es la conciliación, y que dentro de algunas de las fases procesales vamos a observar cómo le da un especial cuidado el legislador para que tratemos de lograrlo y así las partes se encuentren una satisfacción a su pretensión, sacrificando algo en beneficio de un interés común. Bueno, es importante entender esto técnicamente, como lo señala el maestro, porque si vamos nuevamente a los orígenes latinos de esta palabra,
el Judicium con I latina, porque ustedes, como bien lo saben, como cultos televidentes de este programa, en latín no existía la letra J, y se decía Judicium, y después una aportación de los árabes al idioma, al español sobre todo, para incluir la J, entonces ya hablar de juicio. Y el Judicium Publicum del derecho romano es lo que dice el maestro, que en el caso concreto del proceso oral en derecho familiar es este juicio público, del que él ya señaló las diferentes etapas que tiene y el objetivo que se persigue. Pero estamos, maestro, haciendo a un lado esto que es definitivamente complicado, farragoso, ha habido un burocratismo impresionante, medios alternativos de corrupción que van más allá de los de conciliación, y yo te llevaría concretamente, por la autoridad moral e intelectual que tienes tú como litigante, como maestro, como experto en derecho, a esta interrogante: ¿cuál es la situación actual de los juicios de derecho familiar en México? La realidad tendríamos que ponerla sobre la mesa, que llegan a ser tortuosos, dilatados. Su tramitación procesal, en términos generales, no es muy complicada. ¿Qué es lo que la complica? Pero la complica, y tendré que tocar un punto delicado, muchas veces los criterios que se llegan a presentar. Los criterios de los juzgadores. De los juzgadores, incluidos y de los litigantes. Los de los más altos tribunales. Ajá. ¿Por qué? Ejemplificaré. Se está determinando sobre unos alimentos. Y al determinarse sobre unos alimentos, se ha considerado interesante que exista una pericial en trabajo social. Se ha considerado interesante que exista una pericial en psicología. En esas estructuras vemos los peritos de las partes, los peritos del juzgador, y al final, ¿cuánto tiempo transcurrió? Y ese proceso, al ser tan largo, ¿cuál va a ser su consecuencia? Que se perdió verdaderamente la comunicación entre los interesados. ¿Y cuál es, a juicio personal, la decisión que tiene que tomar un juez? ¿Qué tanto le van a aportar cuando un perito en 40 minutos que entrevistó a alguien en un ámbito psicológico, en un trabajo social, le pueda aportar de la realidad, de las vivencias y de las estructuras de las partes? Es ahí en donde quizás debiera ser potestativo el observar ese tipo de medios de prueba y no tomarlos como una práctica habitual, tratando de allegarse los mejores elementos de convicción. El juez es un experto. El juez perfectamente identifica cuál es la problemática, pero a su vez trata de seguir los lineamientos que se le van dando, y al seguir esos lineamientos es cuando en ocasiones dejamos de percibir esa rapidez, esa prontitud. ¿Y de qué me sirvió tanta inmediación si de repente tuve que acudir a terceros para que coparticiparan en esa mediación? Qué importante es lo que acabas de decir, Fabián, trascendente, además con una claridad de que no es complicado el procedimiento. Difiero de un punto de vista que has expresado, porque con todo respeto a los juzgadores, yo considero, contrario a lo que tú acabas de afirmar, que no son expertos en las disciplinas afines que convergen en todos los conflictos de derecho familiar principalmente. Es decir, no son psicólogos, no son médicos, no son psiquiatras,
no son trabajadores sociales, no son pedagogos, no son terapeutas. Saben derecho. Pero los conflictos de derecho familiar, Fabián, en esencia, son muy complejos en lo interno, en la familia, la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre concubinos, parejas del mismo sexo, donde la mente está teniendo un papel preponderante. ¿Por qué no? Es algo que nosotros propusimos y que tiene 31 años de vigencia en este país, cuando tuve el privilegio de hacer el primer código familiar de Hidalgo. ¿Por qué no crear? Tú lo acabas de señalar y para mí es muy importante tu opinión. Esas pruebas periciales, esos dictámenes, ese famoso Hospital Navarro, el de, bueno, ahora la nueva hipótesis de la alienación parental como violencia familiar, son unos terrenos, unas arenas movedizas, que para empezar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que la alienación parental no es enfermedad. ¿Qué es? Pero en esa circunstancia, si las pruebas periciales, si la Corte misma, como tú lo acabas de señalar, respetuosamente los órganos superiores, pero yo lo llamo al pan, pan, al vino, vino, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va siempre siendo señera en estas cuestiones, preocupada porque no haya discriminación, porque haya igualdad, etcétera. ¿Hasta dónde podría beneficiarse la administración de justicia oral si en cada juzgado o para determinado número de juzgados, por ejemplo ahora que hay estos 6, se creara en forma permanente como órgano auxiliar de la administración de justicia familiar ese consejo de familia con un abogado, un psiquiatra, un psicólogo, un médico, una trabajadora social, para que al presentarse el conflicto, la demanda esta de la que hablabas por escrito, etcétera, de inmediato en 24 horas pasarle esto al consejo de familia, que en 72 horas emita un dictamen pericial, técnico, motu propio, que vaya y entreviste a los niños, a la señora, al señor, a la casa, en dónde está, si son alcohólicos, si no, etcétera, y decirle al juez, el derecho tú lo pones, nada más que todas estas disciplinas afines, esta multidisciplina, es esta la realidad. No desatoraría esas tardanzas 6 meses en una prueba pericial. Es profundo y es real, mas quizás nos obligara a ver cuándo verdaderamente es necesario. Quizás en todos los contenidos del derecho familiar encontráramos una razón de ser, y cuando requerimos a ese experto en esa ciencia, arte, industria, oficio, técnica, vamos a aprovecharlo, y efectivamente en forma pronta y expedita, porque como lo que es un auxiliar de la impartición de justicia, hazlo de inmediato. Pero cuando vemos ese ámbito tan tortuoso y como está actualmente el tratamiento de la prueba pericial, se desfasa, se pierde. ¿Por qué? Porque acudimos no solamente a los expertos, sino a los que necesariamente en forma habitual han hecho esa actividad como su conocimiento especializado. Me explico. Un médico alienista, un médico en psicología, ¿qué le va a suceder? Si es determinado como oficial, puede decirme 2 cosas, o auxilio o no auxilio. No auxilio porque tengo mucho trabajo, o auxilio. Pero al mismo tiempo, ¿qué le va a suceder? ¿Tendrá toda esa iniciativa, ese profesionalismo para cumplir verdaderamente con su función? Y si lo vamos a comparar con otros 2 que aportaron las partes, y el juez no siendo experto, vuelve al mismo mecanismo. Su lógica y experiencia es el que le va a determinar hacia dónde se dirige.
y no debemos de entender que va a ganar por mayoría, sino va a ganar el que verdaderamente le genere un convencimiento al juez. De ahí la belleza cuando nos empezaron a manejar argumentación. Nos dijeron en la argumentación su herramienta básica, el arte de pensar para aprender. Pero para ese aprender, hazlo ordenadamente. Y si lo haces ordenadamente, también que tengas algo sustentable de por medio. Si tiene 3 periciales el juez y después de tanto tiempo, ¿qué problemática para él para poder determinar? Y si le dijeron que, porque una de las partes no lo aportó, queda sujeto a la de un solo perito, entonces ya este perito tiene la verdad. Entonces, esas complicaciones tendríamos que reafirmarnos con esa salida extraordinaria. Independientemente de lo que hagan las partes, voy a designar un perito. Y este perito obligatoriamente, de inmediato, me va a dar su percepción de la cuestión y voy a entender que no voy a dar información de las mismas que su nombre para evitar el contacto con las partes y que se pudiera deformar la prueba pericial. Cuando tenemos ese contexto, vamos a ver que sí se avanza y que le vamos a dar una gran confiabilidad y que no es nuevo. Ya se maneja en el tratamiento del juicio de amparo y en ese juicio de amparo precisamente en la prueba pericial. Entonces vamos viendo que ya tenemos conocimientos previos que nos pueden auxiliar y evitar esas pérdidas de tiempo. Y también inconsistencias entre 2 peritos o 3 peritos y lo más grave, que normalmente el perito oficial, ¿qué hace? Estudia y critica a los otros 2 peritos y no rinde su pericial y se perdió la esencia de lo que buscábamos, esa ciencia, técnica, arte, industria, oficio que buscábamos para auxiliar al juez. Es en donde tu servidor dice, quizás también a los peritos les está faltando un poquito de enseñarles a enseñar para que puedan aterrizar en lo que verdaderamente quiere el juzgador. Muy importante. Esa parte yo la voy a llevar a un término más común, que es la corrupción de esas pruebas. Vamos a denominarla el desaseo que puede presentarse en las mismas. Te voy a decir por qué. Es evidente que si se requiere una prueba y tú eres mi contrincante, tu perito va a decir que eres una paloma. Y el otro va a decir que eres un halcón. Y va a venir el tercero y va a decir ni paloma ni halcón. Eso está mercantilizado, Fabián. ¿Por qué creen que me gusta el ámbito mercantil? Pero esta mercantilización del derecho familiar, Claro. que lo más importante que tenemos los mexicanos, el ser humano, es la familia. Claro. Y le escatimamos que tenga leyes, que tenga instalaciones, que tenga... ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, una jurisdicción familiar 24 horas del día, 365 días del año? Es que no hay dinero. Lo más importante es la familia. Pero no quiero perder este punto, que es muy importante, porque si el Estado, con el Consejo de Familia, 5 personas, es casi imposible corromper a 5. Casi imposible. Aunque se acerque el litigante, el defensor y el propio juez. Al juez, que no sabe de esto, le dan el dictamen y le dicen, Juan, María, X, los niños, así, es el dictamen. Usted aplique el derecho, diga el derecho, pero el dictamen de sus enfermedades, de sus adicciones, del alcoholismo, del autismo, de la impotencia, todo lo que implica esto en la familia, este es el dictamen. Y seguramente, porque ahí ya no va a ser que tú pagues a tu perito y yo pague al mío, Así es. sino que el Estado, en ese consejo de familia, que no es de burócratas, sino de expertos, con características de ejercicio profesional, de todo lo demás, auxilien a la familia. Pero bueno, en realidad el propósito de este programa, que usted nos hace favor de seguirnos, es hablar de esta materia de la oralidad y que va implícito o trae como consecuencia una serie de consideraciones que por eso les dije al principio,
va a ser necesario hacer 2 programas y quizá más, pero en principio 2, aprovechando el conocimiento, la experiencia, la tranquilidad con la que el maestro Fabián Mondragón va transmitiendo esos conocimientos hasta que él mismo se mete en la problemática y entonces hasta cambia el tono y nos dice, es que esto es así, pero luego vuelve otra vez a esa parsimonia inglesa que dice, tranquilos. Pero vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Este programa. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de las cuestiones orales en general en México y específicamente en el derecho familiar, procesal o procesal familiar. Está con nosotros el doctor Fabián Mondragón, nuestro presidente de la Asociación de Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y ya en esta primera parte del programa, ustedes han escuchado una serie de consideraciones que en la última vamos a tratar de resumir, vamos a tratar de llegar a otras perspectivas. Y recuerden que esta es la primera parte y la semana próxima podrán ustedes escuchar la segunda. Pero ahora voy con el maestro Fabián Mondragón para que nos exprese en este sentido lo que él ha concluido, maestro. Verán ustedes que la belleza del derecho familiar, por más que uno no quiere, nos envuelve en una serie de estructuras que no puede uno dejar de tocar. Pero nuestros señores televidentes y los abogados me dirían, se está saliendo del tema. Vamos a entrar un poquito al juicio oral para presentarle a la gente no solamente la oralidad en materia familiar, civil, mercantil, desarrollada en los procesos en general, sino la esencia de lo que se presenta y cómo se está buscando una solución. Partimos normalmente, sea un juicio oral, sea un juicio escrito, de una demanda. En esa demanda se iniciaba con el tribunal ante el cual se promueve, para saber quién tenía la jurisdicción. Después nos dicen el nombre del actor, que por cierto, tenemos aquí una palomita para el ámbito del requisito, nos dijeron nombre y apellidos del actor. Pero si lo vemos, por ejemplo, en el proceso en general, bromea a su servidor cuando me dice nombre y apellidos del actor, porque si no fuera materia familiar le diría, y si se trata de las denominadas personas morales, ¿de dónde le sacamos los apellidos? Pero no es el caso. Y después bromea a su servidor y dice, ¿por qué le llaman morales? ¿Que las físicas son inmorales? Y entonces ya uno reflexiona adicionalmente. Pero, ¿qué sucede? Tenemos ese tribunal, tenemos al actor, nos indica quién es el demandado, posteriormente nos da su pretensión, el objeto u objetos que va a reclamar. Y en esa pretensión, ¿cómo olvidamos nosotros lo que es la legitimación para decirnos, tengo un interés de que el juez me declare o constituya un derecho o imponga una condena? Y hasta ahí vamos caminando bien. Y viene el problema. Tenemos que hacer una narración de los hechos. Los hechos son acontecimientos. Y dentro de estos hechos, la interrogante básica. ¿Nos dirá el actor en esos hechos la realidad o lo que verdaderamente le conviene? Y ya tenemos una inicial deformación. En el oral familiar nos dice, precísame los documentos, y al precisarme esos documentos, cuáles son los públicos, cuáles son los privados, y dejo para los técnicos que revisen cuáles están a nuestra disposición y cuáles verdaderamente no están a nuestra disposición. Ahí
quizás en la materia oral familiar hay que hacer una pequeña precisión y decirle, te jalo las orejas y vete al 95-96 del código para que verdaderamente veas cuáles son los que están a tu disposición y cuáles no están. Adicionalmente nos manejan la fundamentación y la gente se le olvida que es una fundamentación. Siempre que uno está en la academia dice, es necesario que las demandas estén fundadas, y después le dice, procurando citar los preceptos aplicables al caso concreto, y el porcentaje más alto nos dice que no. Le decimos, están equivocados. Toda demanda debe tener una base, un soporte en el mundo jurídico, independientemente del señalamiento de preceptos. Aquí en materia oral familiar se suscita algo delicado, porque nos están generando el señalar en forma escrita esos medios de prueba. ¿Y en dónde está ese ámbito sensible? De que voy a estar ofreciendo medios de prueba sin saber cuáles van a ser los puntos controvertidos, pero ya tengo que aportarlos. Y ya al final, para legitimar mi demanda, la voy a firmar. Con esa demanda vamos idealmente a pensar que se admitió y se ordena que se le comunique al demandado, que le hagan saber esa existencia del juicio en su contra y el otorgamiento de un plazo, y va a producir su contestación. Y ese demandado también ya lo va a dirigir al tribunal, va a señalar su nombre, pero después de ello va a contestar los hechos. ¿Y cómo va a contestar los hechos? Diciéndonos la realidad o los que le convengan. Y una vez que hace esto, va a producir sus excepciones, que después será una temática adicional por estar contemplada en el oral familiar. Y aporta sus medios de prueba, pero al aportar sus medios de prueba va a ser para tratar de destruir lo que se dijo en la demanda. Pero nos olvidamos que al aportar los medios de prueba, que tenemos que mencionarle a la gente que es prueba, un medio de convicción en búsqueda de la verdad, pero la búsqueda de la verdad entre el acontecimiento y la realidad, y la tenemos deformada tanto en la demanda como en la contestación. Ante esas estructuras, ya antes de ver las fases de una audiencia preliminar o nivelar la tramitación procesal, vean lo maravilloso de el comentario del doctor Julián Huitrón Fuentevilla cuando les dijo, observen ustedes que en la oralidad no vamos a buscar que se concluya el proceso, vamos a buscar acercar a las partes para que ellos se encuentren en lo que es verdaderamente su problemática, la solución. Y ahí tenemos a ese experto, vamos a ver cómo si es verdaderamente un experto, qué problemática tiene, cuando actúa ahora el secretario, cuando tendríamos la figura del conciliador y ahora el manejo del juez, qué problemáticas nos van a generar ahora en esta estructura que tenemos que hacer que la gente crea. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a creer en la misma, nos eliminamos algunas de las conductas que tenemos los mexicanos. Uno, primero yo, después yo y al final yo. Segundo, ser, vamos a decirlo, traviesos, por no decirles mentirosos. Después que ya tenemos esto, no ceder, tenemos que aprender a negociar. Y cuarto, aprender que cuando negociamos, esa expresión mercantilista, ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo. Pero lo más importante, ahorramos problemas a lo que era trascendente, llamado familia. Muy bien, maestro. No, pues, como les dije al principio, es muy importante que expertos como el doctor Mondragón aborden estos temas álgidos, difíciles. Todo lo que se relaciona con la familia tiene un enfoque muy especial. Pero un poco nos hemos engolosinado con esta expresión oral, la conciliación. Casi voy a traer a comentario una figura antigua
que nace en el Código Napoleón, que la estoy viendo en este momento como que va a resurgir en esta cuestión oral, que es la autonomía de la voluntad. Porque al pretender la conciliación, va a ser la voluntad de los sujetos en conflicto, y que el mediador, el conciliador o el juez o a quien le toque, tratará de avenirlos. Pero la antípoda, lo antagónico, lo contrario a esto es el orden público. Y entonces, maestro, si el orden público impone deberes y la autonomía de la voluntad permite que en el ejercicio de esta pactes y convengas, ¿cuál es el límite de uno y otra? Aquí tendríamos que manejar qué es el límite de la voluntad, lo tenemos que circunscribir a que no contraríe la norma jurídica, ni la moral, ni las buenas costumbres, aunque en estas dos últimas son elementos subjetivos que pueden tener variables en el devenir del tiempo. Qué hermoso cuando de repente uno puede ejemplificar qué diferencia habrá entre un acto jurídico y un negocio jurídico desde el punto de vista de un mercantilista. Decimos, en el acto jurídico, independientemente de lo que pacten las partes, el legislador nos establece los efectos. Y así uno bromea con los alumnos y lo vincula al derecho de familia. Le dice, miren compañeros, si yo por ejemplo a esa compañera le ofertara, le propusiera matrimonio y soy el hombre más feliz cuando me dice que sí, de repente digo, pero mi cielo, no quiero lo relativo a los alimentos, no quiero relativo a los hijos. Sí, mi vida, nos casamos. ¿Qué sucedió? Independientemente de la voluntad de las partes, tenemos que respetar los efectos que se producen de la propia legislación. Y ya en el negocio jurídico vemos cuando son verdaderamente las partes quienes pueden delimitar sus efectos. Y ahí es en donde esa inocencia y timidez que me caracteriza le da la vigencia de cuidar lo que es ese interés público, de conservar la familia y que nuestra voluntad no puede ir más allá de la propia legislación. Muy importante, casi poético, maestro, pero la ley ordena, no discute. Así es. Y qué bueno que hay esta preocupación en el gobierno, en los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, federales, locales, porque la mediación, la oralidad, la solución de conflictos con esto, va a tener siempre, en el caso del derecho familiar, como límite el orden público. ¿Por qué? Porque aunque en un momento dado, por ejemplo, parafraseando lo que el maestro decía y para seguir en ese tono, si los cónyuges negocian poliandria y poligamia, la ley va a decir no. Si negocian, y recientemente hay un caso que se ha dado, que la Corte lo acaba de señalar, en donde la primera sala, por unanimidad, determinó que esta diferencia que hay en la sociedad de convivencia para exigir alimentos, en el concubinato y en el divorcio, debe tener el mismo tratamiento, pero se señala que en la sociedad de convivencia se tiene derecho a alimentos por la mitad del tiempo que haya durado la sociedad. Entonces la persona que ahí los reclamó, se fue hasta un amparo, lo trajo a la primera sala y dijo, es discriminatorio, debe ser al 100%. Y dice la sala, como lo que ocurre en el divorcio y en el concubinato. Nada más
que el Código Civil específicamente del Distrito Federal, ahora con esa contradicción inadiecto, o sea, la aberración jurídica del mal llamado divorcio incausado, fast track, etcétera, etcétera, con esa cuestión es que en el divorcio no hay una norma, si no tú me corriges, maestro, que diga que tienes derecho a alimentos por el número de años que haya durado el matrimonio. No hay. En el concubinato sí. Ujú. Expresamente dice, porque esta, a la que me referí, existía y era solo en favor de ella. Así es. Pero con la reforma desapareció esa norma. Entonces, bueno, pues esas son reflexiones, las vamos a deshogar en el siguiente programa, porque hoy hemos llegado casi al límite, maestro. Yo quiero agradecerte, como siempre, tu presencia, tu disposición a transmitir tan desinteresadamente todos tus conocimientos. Y a usted allá en su hogar, le recuerdo brevemente que este programa lo puede ver en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, los lunes de 9 a 10 de la mañana y por la noche de las 20 a las 21 horas, y los sábados de esa semana de 7 a 8 de la mañana, y por internet en www.scjn.gov.mx para que tenga el acceso a este programa. Y también le recuerdo que puede leer mi columna dominical del Sol de México, que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más importante y la más grande de América Latina, que siempre buscamos ese propósito: llevar a ustedes lo último en derecho familiar, sobre todo con un propósito: beneficiar a la familia, y que, como ustedes han escuchado las doctas palabras del maestro Mondragón, siempre en favor de la institución más importante, que es la familia. Maestro, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Dios mediante. Gracias y hasta la próxima. Sí.